Bueno, entonces en este ejercicio 10 dice sea S y T dos conjuntos no vacíos de números reales, tales que S es menor o igual a T, para todos los S que pertenezcan a S mayúscula y T que pertenezcan a T mayúscula. Aquí hay que demostrar dos cosas, que el supremo de S es menor o igual a T, para todos los T que pertenecen a B. Ahí creo que hay un error, son todos los T que pertenecen a T mayúscula, y luego que S es menor o igual a el ínfimo de T. Ajá, para todos los S que pertenecen a S mayúscula. Ok, entonces igual la idea es que ustedes sean los que digan por dónde nos vamos, por dónde que propongan y así. ¿Qué se les ocurre aquí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos decir que ese es acotado, o no va Mm, por ahí. de momento no, eso es lo primero que uno quiere hacer, ¿verdad? Pero de momento lo que hay es un conjunto, o sea, T es como los elementos de un conjunto. Eh, O sea, aquí varía mucho, no es como que le están dando un elemento exacto, sino que es como que cualquier elemento que usted escoja aquí, cualquiera de aquí, van a ser menores entre ellos. Luego, con eso que usted dice, entonces podríamos darnos un elemento exacto que sea del conjunto T, un elemento. ¿Ok? Porque aquí están hablándonos que es una regla que se cumple para todos los elementos. Pero, por ejemplo, uno se da un M que pertenezca a T. Y lo que ocurre es No. que, ajá, Ya, lo que ocurre es que este M es mayor o igual a S y sería una cota superior y entonces es acotado superiormente. ¿Me explico? Uno podría irse por ese camino. De momento lo que tenemos es esto. Pueden verlo como algo así. Como un conjunto y luego el otro conjunto que va a estar aquí. Eso es lo que están diciendo aquí. Entonces, lo que les estoy diciendo es, démonos un conjunto y ¿qué se va a cumplir? Un valor m y este m va a ser mayor que s. Perdón, el m. Ah, ok, el m iría a este lado. Entonces, ahora sí, cota superior. Pero bueno, hay una forma todavía más sencilla, porque aquí nosotros diríamos, tiene una cota superior, o sea, tiene un supremo, y luego el otro tiene cota inferior, tiene un ínfimo. Y ya ponerse a relacionarlos entre ellos, de que el ínfimo de uno es menor al supremo o así, ya ahí es como un poco más complicado. De aquí, hay un camino todavía más sencillo con lo de la materia. Si ustedes ven, lo primero que ustedes ven en la materia, ¿qué es? Aquí creo que lo puedo abrir, pero no, espera, no, se me puede cerrar. Lo primero que vieron es algo así. Si ustedes tienen un conjunto y luego tienen otro conjunto, o sea, un conjunto es menor a otro, aquí hay al menos un alfa que está entre ellos dos. Que puede ser, por ejemplo, si habláramos de S, un elemento S y T, se cumple esta regla que S es menor o igual a T para todo S que pertenece a S y T que pertenece a T. Y ya se cerró el programa. Ah, vamos a hacerlo aquí. De aquí, entonces, se concluía que, bueno, S era menor o igual a alfa, que era menor o igual a T. Y ya tenemos un valor. O sea, había al menos, aquí falta alguien entrar, había al menos un valor. Y de aquí es más fácil separarlo. Ese sería como el siguiente paso. Esto es el axioma de completitud. ¿Ok? Utilizábamos el axioma de completitud, que es lo que viene al puro principio.
Y de aquí un poco más formal, tendríamos esto. Y a la vez tendríamos que alfa es menor o igual a t. Lo separamos para hablar de que aquí hay una cota en S y luego hay una cota en alfa. Uh-huh. Entonces, bueno, ya la axioma de completitud lo que dice es que existe un alfa que pertenece a R. Ahí igual ustedes tienen esa definición y cuando les puse el PDF viene completa en la parte de la demostración. Tal que aquí se va a cumplir eso, que S es menor o igual a alfa, que es menor o igual a T, para estos elementos que estén en S y estos que estén en el conjunto T. Bueno, de aquí podemos enfocarnos en este, por ejemplo. De aquí, ¿qué podemos concluir? De este asterisco 1, que es que S es menor o igual a alfa. Recordemos qué es lo que queremos. Por un lado, que el supremo de S, el supremo de este conjunto, va a ser menor o igual a todos los T que estén en B. ¿Ok? Primero necesitamos el supremo de S, ¿sí? ¿Cuál era la hipótesis para decir, o cuál es para decir eso que usted dijo, el axioma de completitud? El axioma de completitud, lo que necesitamos es que un conjunto sea menor a otro, los elementos de un conjunto sean menores a los de otro, que es esto que tenemos aquí. Prácticamente esta parte de aquí es la hipótesis. Entonces de ahí podemos decir que hay un elemento que está en medio, al menos un elemento que está en medio de ellos. Y ese es alfa. Ok. Entonces de aquí, ¿qué podemos decir? Del asterisco 1. ¿Qué tenemos ahí? Que alfa es cota superior. Exacto. Ajá. Entonces voy a escribirlo. Note que alfa es cota superior de S. ¿Ok? Y si nosotros a esto le agregamos esta parte que dice que que no son vacíos, pero primero vamos a hablar de que ese no es vacío. ¿Por qué hago eso? ¿Qué vamos a cubrir? Digo que es acotado y que no es vacío. Con esas dos hipótesis, ¿qué vamos a utilizar? El axioma al extremo superior, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias. Por AS. Ok. Entonces, existe, eso es lo que concluimos, que existe un supremo de S. Primero, tengan cuidado siempre, porque cuando nos hablan de esto, un supremo y un ínfimo, primero hay que demostrar que sí existe, ¿okay? Para ya después poder utilizarlo y resolver el ejercicio. Entonces, vamos a ver, yo creo que me la puedo jugar con Word. De aquí, bueno, eso implica que todos los elementos de S van a ser menores o iguales al supremo, porque es una cota superior. ¿Y qué otra propiedad tenemos? ¿Okay? De ahí obtenemos dos cosas del supremo. Voy a ir viendo cómo puedo pegarlo aquí. Es que todavía no fui por la compu y todo y no estaba listo. Y esta compu es un poco más lenta, pero aquí vamos. Ajá. ¿Cuáles dos cosas se concluyen? Aquí estoy concluyendo que es cota superior. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? Que el supremo es la menor cota superior. Y es necesario que yo escriba
alguna, como que yo diga M y M es cota superior, o hay algún elemento de aquí que ya conozcamos, que ya hayamos visto en el ejercicio. Alfa. Alfa. Alfa, exacto, alfa es cota superior. Aquí lo acabamos de decir, note que alfa es cota superior, entonces el supremo es menor o igual a alfa. Okay. Tengo una pregunta. Sí, Digamos, ahí que donde está el asterisco 1 y el asterisco 2, ujú. es una O. Es que la O me hace pensar que puede que solo uno sea verdadero. No sé si me logro explicar. ¿Cómo sé que X1 Sí, cierto, ¿verdad? no es Eso, falso? sí, lo escribí al revés, sí. Sí, sí, claro, es una I. Ok, ok. Sí, muchas gracias, cierto. Y aquí también. Ajá, aquí sí escribí la I. Sí, sí, fue ahí. Lo escribí así. Entonces, ahora sí. Necesitamos concluir que el supremo de S es menor o igual a T. Analicen eso un poco, a ver si alguno me dice cómo. Voy a hacer otro screenshot un momento. Ok, ahora sí tenemos más espacio. Ok, tenemos esas cosas y hay que concluir que el supremo de S es menor o igual a T para demostrar una de las dos cosas que nos están pidiendo, por lo menos. Perfecto, entonces aquí se llegaría a cumplir una transitividad. ¿Sí? Tenemos esta parte de acá, con asterisco 2, vamos a tener que el supremo de S es menor o igual a T. Ok, y de ahí concluimos la primera parte. A ver, entonces, eso implica que el supremo de S es menor o igual a T. Bueno, por eso que tenemos aquí, por asterisco 2. Y transitividad. Excelente. Y ya ahí concluimos una parte. Entonces, vamos a hacer la otra parte de asterisco 2. Ok, ¿por qué asterisco 2? ¿Por qué nos vamos por este lado? Vean que tenemos que alfa es menor o igual a T. Y ahí que podemos concluir. Que es cota inferior. Exacto. Que alfa, ajá, es cota inferior de T. Ok, entonces, véanlo un poco general. Vean que acabamos de hacer un procedimiento y llegamos a una conclusión. Entonces, esto tiene la posibilidad de ser un procedimiento análogo para llegar a la otra conclusión. Entonces, de asterisco 2, alfa es cota inferior de T. Ok. Y nuevamente, ¿qué recalcamos aquí? ¿Qué otra cosa nos sirve? ¿Y para qué? Bueno, existe un ínfimo, no, ya. Ajá, Pero no eso es a sabemos lo que cuál es. queremos llegar. Nos falta una cosa Ujú. pequeña, ¿cierto? Nos falta mencionar algo Bueno, y Excel. John, también el supremo es cota inferior, ¿no? De T, Ajá, ahora el por supremo eso. viene siendo otra cota inferior. Que T no es vacío. Perdón, es que aquí está lloviendo un montón. Casi, casi. Ah, bueno, voy a ver si puedo subir el volumen de algún lugar. Casi me escucho. Hábleme ahora. Que si hace falta poner que T es diferente de vacío. Exacto. Es distinto de vacío. ¿Ok?
Pero tienen que tener mucho cuidado porque aquí no se usa el axioma del extremo superior, ya este no. Aquí, ¿qué se usaría? ¿Algunos recuerdan? Porque ahora es Teorema cota 1, inferior. creo. Exacto, muy bien. Teorema 1. Por teorema 1. De ahí sí concluimos eso que está diciendo Mariano. Ay, ya lo pegué. Vamos a ver, entonces, esto lo hicimos para decir que existe un ínfimo de t. ¿Ok? Y eso implica cómo es ese ínfimo. Es menor o igual que T. El ínfimo Mayor o igual que alfa. Ajá, eso es. Ese mismo. El Ah. íntimo. Ah, bueno, no, pero. Sí, las dos cosas. Sí, el ínfimo. Excelente. El ínfimo es menor o igual a t, ok, porque es cota inferior. Y como alfa es otra cota, entonces el ínfimo es mayor que esa cota. Ajá. Y de ahí a qué llegamos y por qué. Que S es menor o igual que el ínfimo de T, igual por transitividad y por asterisco 1. Excelente. S es menor o igual al ínfimo de t, porque si lo ven aquí tenemos que, vamos a ver, el asterisco 1. Ah, bueno, aquí está asterisco 1. S es menor o igual a alfa. Y alfa es menor o igual a t. Y entonces la transitividad de aquí nos quedaría que S es menor o igual al ínfimo de t. Por asterisco 1. Los asteriscos son muy raros. Y transitividad. Ok. Excelente. Ahí ya tendríamos nuestro primer ejercicio. Ya demostramos las dos cosas que nos pedí. Vamos a ver. Ese era el 10. Aquí los tengo. Seguimos con el 11. Ya se los muestro. Ok, vayan pensando, vayan leyendo lo primero y van pensando cómo podemos hacer. Yo ya vuelvo un momento. Ok, nos da un conjunto S no vacío y acotado superiormente. Ok, ya tenemos algo ahí. Entonces dicen luego que si alfa es positivo, nos dan otro conjunto A y A es alfa por X y esos X son los que pertenecen a S. Muestre que A es acotado superiormente y que el supremo de A es alfa por el supremo de S. Está bonito ese ejercicio, vamos a ver. Entonces, primero esta parte A. Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Ya alguno se le ocurrió algo? Con lo que nos dan, ¿qué podemos hacer? Primero, como ese es acotado superiormente, sabemos que existe el supremo por AS. Excelente, sí. Sí, de estas dos cosas que nos dan, que no es vacío, ajá, y es acotado superiormente. ¿Sí?
no es vacío. Ajá. Aquí. Nuevamente, existe el supremo de S. Porque es lo que yo les decía antes. Primero, aquí no estamos hablando de un supremo, pero nosotros tenemos que llegar a que ese supremo existe. Y ahí está, es muy fácil, es con esas dos hipótesis y ya podemos concluir gracias al axioma extremo superior. ¿Y ahora qué? Casi que es obligatorio decir, después de escribir esto, que el supremo de S, que no es supremo, va a ser mayor o igual a algo. Y aquí, para que tenga mucha similitud con el ejercicio, nos deberíamos de dar ese X y decir que ese X pertenece a S. Para todo X que va a pertenecer a S, ¿ok? Eso es lo que nos funciona ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Podemos multiplicar ambos lados por alfa y eso no cambia la desigualdad porque alfa es positivo. Excelente. Y ya tendríamos como alfa por X pertenece a A, entonces alfa por el supremo de S sería una cota superior. Excelente. Voy a escribir eso, yo creo que ya he conectado la idea bastante, entonces voy a escribir eso y vemos a qué llegamos. Bueno, de aquí, me lo dice, ya aquí hay una cota superior. Entonces, esto va a implicar que aquí nosotros tenemos A, porque esto es justo lo que cumple con las condiciones para hacer el conjunto A. Ok, entonces ya podemos decir que A es acotado superiormente. Y este va a ser nuestro asterisco 1. Que ahora sí, ¿qué hacemos? Ya decimos que es acotado superiormente y bueno, ahí tenemos una cota superior. Pero ¿qué vamos a armar? Tenemos que probar que esa es la menor de las cotas superiores. Ajá, exacto. Eso es lo que tenemos que probar. Vamos a ver, pero estamos con una desigualdad. Entonces, algo que es importante tal vez reconocer en este punto, ir viendo que es muy normal que ocurra, es que si estamos con una desigualdad y lo que queremos llegar es a una igualdad, entonces vamos a necesitar que sea mayor o igual o menor o igual. Pero todavía no lo tenemos. ¿Sí? Todavía no tenemos, por ejemplo, una parte. Por decirles algo, que el supremo de A sea menor o igual a... voy a terminar en 10 minutos. ¿Lo pagamos? No lo pagamos. No, no. Entonces ahorita cuando se cierra la sesión, nada más volvemos a ingresar al mismo link. Por favor. No sé por qué la vez pasada no se cerró. Pensé que no iba a pasar más. Bueno, como les decía,
Aquí todavía falta incluir este supremo de A. Bueno, lo de la desigualdad, ¿verdad? Para poder llegar a esta conclusión de que son iguales, lo de la desigualdad de ambos lados. Pero ya que vamos por un camino, nos falta todavía el supremo de A. ¿Qué nos falta para darnos el supremo de A? Bueno, tendríamos que decir que como A es acotado y no es vacío, entonces por AS existe el supremo de A. Vamos a ver, escribir la C. Como A es acotado. Ajá. Y A es distinto vacío. Pero démonos aquí un elemento. Ven que aquí no dice que A sea vacío. Entonces, aquí podríamos jugar un poco y decir, jugar con unos valores y decir, vamos a ver si nos sirve como, algo así les estoy diciendo, 3 por 1 pertenece a, por ejemplo, en el caso que, bueno, 3 es como el alfa, es un valor positivo, y 1 sería un valor que podría pertenecer a ese. No, en este caso no. Esto más bien era con... Sí, sí, ahí. ¿Y por qué nos estamos dando valores, John? No, ahí es como... Es que hay varios ejemplos en los que ustedes no les dicen que no es vacío. Es como cuando hacen la suma o así, ya es muy fácil decir, bueno, la suma tampoco es vacío. Y ahorita, más bien creo que es en el siguiente ejercicio que vamos a hacer algo así, darnos un valor. Es decir, por ejemplo, el 0 pertenece al conjunto, listo. ¿Me explico? Entonces ya no es vacío, ahí hay un elemento. Y es muy obvio que sí este es elemento. Lo que pasa es que aquí no lo puedo hacer directamente porque no sé qué regla cumplen los X que pertenecen a S. No sé si son negativos, si son pares, impares y todas esas cosas. Entonces, alfa, que es un valor positivo, por otro valor que pertenece a un conjunto que no está vacío, entonces va a ser un valor que demuestre, o en general eso demostraría que no está vacío. Vamos a ver cómo se redacta aquí. Es distinto de vacío porque X pertenece a S y S no está vacío, ya se sabe. Y alfa es mayor a 0, entonces eso no está vacío, es una multiplicación. Aquí falta una O. Como es acotado, es distinto de vacío, entonces por AS nuevamente existe el supremo de A. Y ahora sí, ¿cuál supremo es el que o cómo lo acotamos, cómo hacemos la desigualdad? Voy a nuevamente extender un poco más la hoja. Un momento. Ok, ahí estamos. Entonces, aquí es donde yo les decía que vamos a decir que el supremo de A es mayor o igual a algo. ¿Ok? ¿Y quién es ese algo? O menor o igual. Así depende de la propiedad. Aquí podríamos decir alfa por X. Y se cumplen dos cosas, que es mayor o igual a todos los que pertenezcan al conjunto y que, bueno, ya ustedes saben que es menor o igual a otra cota superior. Y otra cota superior es alfa por el supremo de S. Entonces alfa por el supremo de S es cota superior de A, ¿cierto?
Y si alguno no entiende o así, todavía no le queda claro llegar a esa conclusión, me dice. Igual eso es como muy práctico, muy del el teorema es así y ya. Y aquí ya tenemos parte de lo que nos interesa. Eso es muy importante porque llegamos a que el supremo de A es menor o igual a alfa por el supremo de S. Ahora necesitamos concluir lo otro, que esto sea mayor o igual. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos, esta es como la parte en la que uno se traba, ya sea en una tarea, en un quiz o intentándolo así, como por practicar, ahí es donde uno llega, a este siempre se obtiene muy fácil. Ustedes ya hicieron una suma, ¿qué otra cosa? Creo que una multiplicación de supremos, no sé. Y ahora estamos con esta propiedad, que es una constante por los elementos de un conjunto. Lo que tienen que ir viendo es cuáles pasos siguen. Por ejemplo, lo que se tiene que seguir ahora es acudir a esto que no lo estamos utilizando. Y vean que en esta parte ya el supremo nos queda como el más grande. Ok, aquí es el más pequeño, aquí es más pequeño que esto y aquí es más grande que algo. Entonces ya aquí está un poco construido. Vamos a llamarlo asterisco 3. Entonces de asterisco 3 se tiene... ya casi se corta la sesión. Bueno, falta un poco. Que alfa por x es menor o igual al supremo de A. Y ahí ya vamos muy bien, ahí estamos casi que a 2 pasos de lograrlo. Y es similar a todo lo que ya han hecho. A todo este tipo de ejercicios. Voy a darles un chance para ver si alguno lo ve o algunos. ¿Que alguno tiene una idea? Ok, entonces, Ah, yo, ¿sí? yo no podría pasar el alfa es mayor que cero, entonces no podría pasar a dividirlo al otro lado. Excelente, sí. Sí, como es Y, mayor estricto que 0, ajá, bueno, váyame diciendo un paso a la vez. ok. Aquí, menor o igual al, porque sí, exacto, por aquí. Supremo de A sobre alfa. Ajá. Ahora, Entonces, eso quiere decir que supremo de alfa, supremo de A sobre alfa es cota superior de S. ajá, ok. Y entonces podemos decir que entonces el supremo de S es menor o igual al supremo de A sobre alfa. Excelente. Y después devolver el alfa a Ajá, multiplicar. y ya. Sí, ya así quedaría. Voy a escribirlo ahora por si alguien no lo vio. Um,
Entonces, ¿es necesario decir el supremo de S? Decir que existe otra vez el supremo de S. Ah, no, aquí está ya. Ya el supremo de S lo teníamos. Entonces ya esa parte no es necesaria. Voy a extender un poco más la hoja. La imagen. Ven, en realidad es muy similar a las otras demostraciones. Yo diría que casi que el 80% se hacen de esta forma, bueno, de este tipo de ejercicios, que hablan de una relación entre los supremos y así. Entonces, de aquí, uno puede decir, y puede concluirlo muy rápido, pero a la vez hay que justificar por qué. Okay, entonces, esto se vuelve una cota superior de X. ¿Y quién es X? Bueno, aquí ya ni se puede ver, pero X son los elementos de S. Entonces, el supremo de S, como es la menor de todas las cotas, va a ser mayor o igual al supremo de A sobre alfa. Vean qué bonita me quedó esa A. Entonces, ¿por qué? Porque el supremo de A sobre alfa, sobre S no, sobre alfa es cota superior. Y que para hacer porque alfa es mayor estricto que 0. Entonces, en ese momento el X es solo. ¿Y qué serán el X al principio? X son, todos los X son los que tengan S, todos los elementos de ese conjunto. Si los elementos son tenemos un supremo de A sobre alfa, este se vuelve superior. Y no el supremo que encontramos en el. Ahora sí quedó claro. Si no, igual lo vemos de otra forma. Creo que sí, creo que sí. Sí. Sí, es que todo tiene como su malicia en estos pasos, porque simplemente tener esto es la otra parte de la conclusión. Luego, en el momento que se hace el despeje es porque ya uno entendió que lo va a transformar en una cota superior. Entonces tienen que estar atentos a todas esas cosas. En el momento que esto se vuelve cota superior, ya nosotros teníamos la menor de todas esas cotas, así que ese es nuestro supremo de S. Y luego hay que hacer este último paso para comparar tu demostración. Y lo que ha desacotado solamente, y entonces querían ver eso. Sea B, otro que pertenece a R y ahora es negativo, lo definen de esta forma. Es como análogo. Muestre que B es acotado inferiormente y que el ínfimo de B va a ser igual a B por el supremo de S. Es como una combinación, ya que el B es negativo y así. Bueno, este segundo ejercicio, la idea es que ustedes lo hagan como de tarea. Que lo hagan y lo revisamos la siguiente clase. Tal vez alguno pueda, o los que lo tengan, bueno, lo intenten, me lo envíen, me lo envíen por un mensaje, así de cómo hicieron el procedimiento y lo vemos en la siguiente clase. Esto ya queda para ustedes, ¿ok? Es como una tarea que obviamente no puedo evaluar, ni evaluaría, pero es para que repasen. Entonces, si lo van a intentar, estaría perfecto y no dejen muchos días como para, inténtenlo mañana o pasado mañana, así, para todavía tener esto fresco y repasar. Entonces, esa parte B no la voy a hacer aquí. Ahí igual creo que hay otro que los voy a dejar porque es lo mismo, es como análogo. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio 13. Vamos con el 13.
Debería tomar este pinche más grande todavía. Vamos a ver, o este recorte, no sé. Para que cuando lo voy haciendo más pequeño todavía se pueda ver bien. Ok. Ahora sí, sean A y B, son conjuntos entonces, ya que son acotados. Demuestre que la unión es acotada y que el supremo de la unión es el máximo entre el supremo de A y supremo de B. Además, demuestre que el ínfimo, bueno, esa es la parte que va a quedar para que ustedes la hagan una vez que ya realicemos esto. ¿Ok? ¿Algo de ahí no conocen? ¿Alguna duda con algo? Lo que está entre llaves, Ujú. eso que dice máximo entre llaves supremo A y supremo B, ¿qué es? Eso es como, yo lo veo como algo, una escogencia manual. Es como más, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es el máximo? Entre 3 y 5. Y entonces de aquí queda 5. Es como una función, algo así como de programación, un poco más. ¿Ok? Es escoger de ahí el número más grande. Entonces, como estamos hablando de supremos, el supremo al final termina siendo un valor, entonces sería escoger el supremo que sea más grande. Esto es un poco intuitivo, o sea, la conclusión, cuando lleguemos a esa parte, es porque hay una relación entre el resultado, va a tener que ver con cuál de los dos valores era el más grande. Vamos a ver la lógica que hay detrás de este ejercicio. Estamos hablando de una unión. Entonces, puedo hacer de momento, ya sea como dos subconjuntos, okay, otra persona. Puedo hacerlos separados o puedo hacer que se intersequen en algún punto. Vamos a hacerlo así, o una pequeña intersección, eso no importa. Eso no lo dicen y no tiene como mucho que ver en este ejercicio. Digamos que este es A y este es B. Ok, todo esto es A y todo esto es B, son conjuntos. Entonces, aquí es claro, ¿verdad? No sé si alguno no lo ve así, pero aquí se va a ubicar el supremo de A, en este punto. Y ya sea abierto o cerrado. No, eso no lo estoy haciendo, bueno, porque no se sabe. O sea, y tampoco tiene mucha relación en este ejercicio. Ver si lo incluía o si no lo incluía. Y aquí, bueno, queda claro, sí. A alguno no le quedó claro de qué consiste este ejercicio. Sí, sí. Listo, todo Y claro. si no, ahorita vemos. Sí, sí. Si no, ahí vamos de camino. Bueno, aquí voy a volver a hacer el speech. Ya con esto ya creo que ya sé lo que consiste. Ahora para resolverlo. Igual cuando les pase el PDF trae como eso ahí, entonces. Trae como ese análisis. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es la prueba. ¿Okay? Para hablar de la unión, era algo así como un elemento, sea un X que está en la unión, vamos a hablar de eso, sea un X que pertenece a R. ¿Qué quiere decir? Que el X está en A o está en B. Entonces, de ahí, vamos a ver que ahorita ustedes con la es por donde yo intento decir que hay un elemento X que está en la unión. Nuevamente, aquí, al menos, igualdad, vamos a intentar después por casos así. Si estamos en el suelo, la idea es que esté acotado por o por dependiendo de cuál sea mayor. ¿Okay? Entonces, de aquí sí es un poco, o sea, hay que analizarlo un poco para poder hacer la conclusión que sí, qué significa que X tenga o que X esté.
Bueno, les soy sincero, ahí yo lo había visto, pero sí tiene sentido lo que vamos a llegar a ver. Son acotados. Ok, es acotado. Y Ujú. eso quiere decir que existe un elemento mayor a X Ok, o sí. menor también. Bueno, pero si ya estamos, John, diciendo que hay un X que pertenece a A y ya sabemos que A es acotado, eh, todavía, bueno, ahí se puede usar el axioma, ¿no? Del Excelente. extremo, Sí. en ambos, digamos, en Sí, ambos. entonces en ambos, sí. Pero se va a cumplir o una o la otra, ¿verdad? Porque aquí o ambas, al final ustedes ya saben eso. Entonces yo voy a tener que este elemento en X o es menor o igual al supremo de A. Aquí, muy buena esa conclusión. O X es menor o igual al supremo de B. Sí, aquí por el supremo existe, por A, bueno, aquí esto se puede hacer, ¿verdad? Tendría que hacer más pasos para decir que existe. Aunque aquí hay un pequeño fallo en este ejercicio, porque nunca dicen que seguro se asume que no son vacíos, pero está bien. Y ahí seguro a veces se escapan esos detalles, pero nada pasa. ¿Para qué uno va a hacer la unión de dos cosas si no hay elementos? Bueno, entonces se utiliza esto, ahí se justifica un poco mejor de por qué, porque digamos que no son vacíos, dado que no son vacíos, por ejemplo, y que están acotados, entonces existe el supremo. Entonces directamente lo comparo con los supremos. Okay. X es o menor o igual al supremo de A, ya que en un caso X puede estar en A, o cuando X está en B, X es menor o igual al supremo de B. Y ahora, hasta el momento no podemos concluirlo directamente. Aquí es donde, bueno, les voy a decir esta parte porque sí creo que está un poco más. Aquí es donde uno se da uno mayor o igual, uno que sea mayor que el otro. Aquí podríamos decir que el supremo de B es mayor o igual que el supremo de A. Ese es caso 1. ¿Okay? Puede ser el caso 2 o puede ser, no importa, es nada más darse uno y después darse el otro. Entonces, si tuviéramos que el supremo de A es menor o igual al supremo de B, se tendría, o se tiene mejor, de esto, ¿qué se concluye de esta parte, de este segundo implica? Que el supremo de B es cota superior de, no sé, del X, pero perteneciendo a A. Ajá, todavía el X perteneciendo al supremo de cota superior. Si aquí es como haberme dado valores, ¿ok? Yo les digo, X puede ser menor que alfa, pero X puede ser menor que beta. Pero si al final yo digo que beta es mayor que alfa, entonces lo que tenemos por seguro es que ese X va a ser menor que el mayor. Aquí, bueno, cambiándolo nuevamente, tendríamos al supremo de beta. ¿Ok? Porque nos dimos esta condición. Esto se cumple, ¿verdad? ¿Cierto? Alguno no le... Es que aquí son pasos, algo como... Sí, Este sí ejercicio. se cumple. Sí, sí se cumple, ¿verdad? Ajá. En este caso, en el caso 1, donde el supremo A es menor o igual al supremo de B. Entonces, aquí hay que hacer una conclusión general muy importante. Esta parte es muy importante. ¿De qué partimos nosotros con este X? ¿De dónde empezamos? ¿De dónde empezamos y a dónde llegamos? Eso es, de ahí es donde se saca una conclusión muy buena. Voy a darme un poco más de espacio ahí abajo. John, ¿Sí? Dígalo. ahí usted dijo, en ese caso, que el supremo de B es mayor al supremo de A. Como X pertenece a A unión B,
Eso quiere decir, por el caso, que el máximo entre el supremo de A y el supremo de B es el supremo de B. Ajá, ajá. Eso es para el final, eso es excelente, eso lo vamos a utilizar al final para hablar de máximo. Cuando ya tengamos los dos casos, decimos, el máximo entre estos. Ahí vamos a ver cómo lo construimos. ¿Y qué más? Pero es que sí, eso lo veo yo como muy directo si tuviera muy directo diciendo que X pertenece a unión B es un asterisco y el caso 1 es dos asteriscos y por un asterisco y dos asteriscos se podría Ujú. concluir así, digo yo. Ajá, se podría. No, no. Directamente con eso que usted dice, no se podría concluir porque tendríamos como un lado de la desigualdad. Ok, vamos a ver. ¿Qué concluimos? Ajá, de aquí a aquí. ¿Qué podemos concluir aquí adentro? Todavía estando en el caso 1. Voy a volver a hacerlo del script. Ya se Ok, los voy a sí. colocar. Sí, digamos, se puede llegar a eso, pero con la desigualdad, no con el igual. Exacto. Entonces, faltan partes, ya se lo está diciendo. Vamos primero por la desigualdad. Entonces, ¿quién es el supremo de B para esta unión? ¿Qué significa ahora el supremo de B? Que es cota superior. Exacto. Yo me doy un X y digo que voy a darme este X que lo voy a colocar ahí, ¿ok? Y al final resulta que mi X que yo me di es menor que algo. Significa que está acotado, ¿ok? ¿Y a quién le pertenecía a X? A unión B. Entonces ya acabamos de obtener que A unión B está acotado, ¿ok? Es que esta es una conclusión algo, o sea, no es tan fácil, entonces sí, igual sí llegaron a eso. Vamos a ver. Entonces, de aquí decimos que A unión B es acotado. Bueno, aquí más que todo, porque es como otro implica más bien. Eso implica que A unión B es acotado. O no te queda, bueno, A unión B es acotado. Ya ustedes saben que es acotado por el supremo de B. Pero, como nos dimos al principio que ninguno de los conjuntos es vacío, entonces, y A unión B, entonces tampoco es vacío. ¿Okay? Porque hay un elemento en A o en B, o en ambos tiene que haber, ¿verdad? Para que esos sí tengan supremo. Entonces, ya ustedes saben por dónde va esto. ¿Alguno que me diga? Directamente utilizamos una y hacemos por la otra. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Del supremo. Que el supremo de la unión es mayor o igual que el supremo de B y el supremo de A, supongo. Sí, al final del supremo. Aquí, dame un chance. Bueno, disculpen ahí, pero es que es con lo de la compu y ya ustedes saben que eso sí urge. Era algo de lo de la compu. Bueno, como ustedes dijeron, entonces esto es cota superior y el supremo de la unión es la menor de todas las cotas superiores. Así que el supremo debe, a veces escribo los paréntesis, a veces no, eso es una mala costumbre, no sé. Bueno, se puede ver de cualquiera de las dos formas de tenerlo.
Ok, esta es la menor de todas las cotas. Sí, vamos a dejar por aquí. Tal vez no nos sirva mucho esto, pero es bueno igual recalcarlo. Que este X es menor o igual que el supremo a unión B. Y listo, esto queda por aquí. De aquí, ok, 10 minutos más. De aquí, sí nos funciona, claro, porque si estamos en el caso 1, donde B es mayor, entonces el supremo de A va a ser igual al supremo de B. Y entonces ya tendríamos un lado de la desigualdad. Ok, faltaría el otro. Ajá. Entonces, ¿qué se les ocurre? Que está tal vez como la parte más complicadilla para lograr salir. Bueno, como el supremo de A o B sería una cota superior de... No, es que no sé dónde está X en este momento. Ajá, pero sí, es que eso es que yo sé por dónde va usted, porque como A y B van a ser menores, al final sí me va a quedar esto, pero hay que decirlo. O sea, ya ustedes saben que lo que queremos es la desigualdad hacia el otro lado. Pero, oiga, lo que usted acaba de decir es lo que lo lleva a uno a hacer lo correcto ahí. No sabemos Ok. dónde está X, ¿cierto? ¿En dónde pondrían ustedes ese X para llegar a algo? ¿En dónde lo colocarían? O sea, un X y lo colocan en un punto. Y para este caso en B. Exacto. Pero llamémoslo Y, para ahí, porque ya usamos X. Entonces, sea... Pero eso es muy bueno. Justo ese pensamiento es el que lo lleva a uno a encontrar el camino, encontrar por dónde irse. Porque ustedes saben que esto de demostraciones es de hacer mucha mente a cómo irlo resolviendo. Entonces, nos damos este que está en B. Ok, ¿qué implica eso? De ahí, nuevamente hay que estructurarlo muy bien. Vamos a ver si alguno me dice qué implicaría. Ok, ahí me apareció. Pertenece. Así tampoco. Sea Y que pertenece a B. Entonces pregúntense. Eso es como los pasos. Estos son los pasos importantes. Pregúntense. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar a decir que está ese Y? ¿En dónde lo queremos? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Ok. Vea que en este procedimiento nos dimos un X que está en la unión y al final ese X quedó acotado. Y gracias a que este X quedó acotado, logramos crear esto, ¿sí, verdad? Hasta aquí. O sea, logramos ver que el supremo de la unión es menor o igual a esta parte. Ahora, queremos construir lo mismo, o sea, pero al revés. Darnos un Y que esté en B y que al final nos quede acotado por la unión. Ese es el punto ahí. Acotarlo. Entonces tendríamos la otra desigualdad. Nos dimos un elemento que está aquí y ese elemento es menor a la unión, al supremo de la unión. Sí, sí quedó claro. Volvemos de otra forma. Más o menos. Sí, sí. Sí. Okay. Ya entendí. Solo no Sí. sé cómo hacerlo. ¿Usted había dado? No, ¿cuál fue la tutoría que usted dio? No fue discreta. Mate discreta. Sí. Ay, pues usted es el primero que tiene que saber qué hacer ahora.
Sí, me imagino, a ver, o sea, agregarle con una O que pertenece a... O Ahí sea, es que no está, sé... ahí está, usted lo Ah, acaba de decir, sí. Si está en B, es ajá. cierto que se cumpla esto, excelente. Está en B, está aquí. Todavía se cumple. Yo no sé si está en A, no me interesa saber si está en A, pero con saber que está en B, sé que está en la unión de eso. Ok, perfecto. Y entonces, si está, si está en la unión, si está en B o está en A, está en la unión. Ustedes saben, voy a acomodarlo aquí para que me quede la de primero. A unión B, eso es válido. Entonces, estaría en la unión. Ujú. Pero aquí es donde podemos acudir un poco a esto, a esta parte de acá. No usa ningún asterisco, ¿no? Entonces este va a ser asterisco 1. Aquí menor o igual. Ujú. Todos los elementos que estén en A unión B son menores o iguales a el supremo. Y eso es claro, o sea, pero viene de aquí, ¿ok? Este Y va a ser menor, va a estar acotado por el supremo de A unión B. ¿Ok? Porque justo eso dice esta parte, que si nosotros tenemos un elemento en X aquí, uno puede repetirlo, volver a decir que X está en la unión B, pero nos lo dimos desde el principio. Si si hay un elemento que está en la unión, ese elemento está acotado por el supremo de la unión. Entonces, este Y quedó en la unión, pues también. Este Y va a estar acotado por el supremo de la unión. Y lo tenemos ya, ¿cierto? Ahí ya lo tenemos. Nos dimos un elemento que está en B y ese elemento terminó acotado. Ujú. Y aquí es donde lo vamos a hacer directamente. Yo voy a decir que el supremo de B es menor o igual al supremo de A unión B. ¿Qué pasó ahí? Ok, entonces, de aquí, como les decía, 2 y 3, entonces se incluye que el supremo de B es igual al supremo de la unión. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por dónde seguimos? Vamos a ver. A grabar. Vamos a ver, entonces, hasta el momento nos dimos el elemento, luego nos fuimos por un caso donde supremo era menor o igual al supremo de B, y de ahí vimos que el elemento estaba acotado por el supremo de B. Luego llegamos a esta conclusión, a estas dos, porque ahorita utilizamos esta otra. Entonces, luego nos dimos el elemento en B y vimos que estaba acotado por el supremo de A unión B. Ok. Y de aquí, de 2, asterisco 2 y 3, llegamos a que son iguales. Ajá. Excelente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta? Hacer el otro caso. Ujú. Ya aquí concluimos, ahora vamos por el otro caso, pero el otro caso es exactamente lo mismo. Entonces, en este sería si el supremo de B es menor o igual al supremo de A. Entonces aquí análogamente. Ok. Porque es exactamente lo mismo, en realidad. Y llegamos a esto. El supremo de A es igual al supremo de la unión. Y
donde el supremo de la unión es el supremo de B. Digo que el supremo de A es el más grande, incluye el supremo de la unión, el supremo de A es el más grande. Ok, si el supremo de A es el más grande, entonces la unión es igual al supremo de A. Esto es uno de los dos casos, así ven ver. Yo entro cuando el valor es más grande, o sea, yo entro al primer caso cuando el supremo de B es más grande y llego a la igualdad con el supremo de B. Supremo de la unión con el supremo de B. Y el otro caso, bueno, ya ustedes saben, si el máximo es el supremo de A, llegamos a esta parte. Aquí el supremo de A es el supremo de la unión. Entonces, esto es como manualmente seleccionen, ¿ok? Seleccionen cuál caso es igual. Ven, entonces se concluía de esa forma, con el máximo. Y, bueno, no sé, ¿alguna duda? Fuimos paso a paso, fuimos paso a paso. No se conectaron todos. Bueno, yo creo que ya quedaría claro. Ahí lo vimos muy detenidamente todo y ya repasamos toda la ejecución. Aquí se muestre lo del ínfimo es el mínimo entre esos dos. Ese lo van a hacer ustedes igual. Ese quedaría ahí como una tarea oral. Y el otro que íbamos a hacer es el 18. Este es más corto. Este ya es como para ir cerrando, ¿ok? Voy a guardar esto por aquí, por aquello. Aquí está. Ok. Entonces el 18 nos habla de los números positivos, o sea, un conjunto que está ahí unido con el 0. Okay. O sea, es como el 0 más infinito. Acotado superiormente y sea m. Esos son los elementos de S, pero elevados al cuadrado. Pruebe que si U es el supremo de S, entonces U cuadrado es el supremo de M. De un ejemplo que demuestre la conclusión puede ser falsa si se eliminan las restricciones. O sea, un ejemplo con números negativos. Ok. ¿Por dónde empezamos? Aquí es muy evidente. Igual voy a escribir la hipótesis corta, entonces es esto. Ok, la demostración en realidad parece muy directa, pero no es tan directa. ¿Alguno sabe? ¿Alguno tiene una idea? Siempre es por lo más básico. Empezamos por lo que nos dan en las definiciones. Casi que es la conclusión que sigue. Es como raro, ¿verdad? Esta demostración es un poco distinta. Dino, empezaríamos poniendo, digamos que como S es acotado superiormente, entonces tiene su supremo, tal que, bueno, sería tal Sí, por esa que parte. X es menor o igual A U. a supremo S. ¿A U o? Ajá. Ah, sí, 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 porque aquí está como nombrado, ¿ves? Aquí sí le sí, sí, no lo pusieron había nombre. visto. Ujú. Ah, pero excelente. Nos vamos así por lo más directo. Ok. Y aquí era lo que quería hacer en el otro. Como S es distinto de 0, de vacío, perdón, pues el 0 pertenece a S. Así de fácil. El 0 está ahí, o cualquier otro número.
Bueno, no necesariamente es un subconjunto, pero esa es la idea, que ahí se puede usar cualquier número positivo. No, no voy a escribir eso. Es que al principio sí lo veía así, pero ahora que lo veo como un subconjunto, no. Bueno, ustedes dicen, no es distinto a vacío y acotado superiormente. Hasta ahí llegó, bueno, Nancy, sí, con lo que me dijo. Llegamos hasta ahí. De ahí, ¿qué seguiría? Elevamos a ambos lados. Lo elevar al cuadrado. X menor a 1, por ejemplo. Y ahora, Significa que M es acotado. ujú. Ok, ahora sí, como M, porque M son los... Ok. Existe el supremo de M y entonces implica que X al cuadrado es menor o igual al supremo de M. Y por otro lado, el supremo de M es menor o igual a U al cuadrado, que U al cuadrado es una cota superior. Okay, y vean aquí ya, vean el parecido. Bueno, aquí con lo que queremos demostrar nos faltaría la otra desigualdad, ¿ven? Ok, ahora, espero ya están pensando cómo hacemos. Ya saben, siempre esta parte es una parte de lo que nos sirve, es lo que está ocurriendo en estos ejercicios y eso hay que trabajarlo un poco más. Okay. A ver, nada más seguro que están pensando al momento es x al cuadrado, como despejarlo, me imagino yo. Vamos a ver. Si lo despejamos, que si escribo aquí después no puedo borrar. Si despejamos es lo contrario que estaba haciendo. Lo que nos hace falta aquí eso sí estaba como muy escondido por ahí. O sea, yo sé que tal vez si se hubieran quedado viendo el ejercicio un rato, analizándolo, lo hubieran encontrado, pero por cuestión de tiempo quiero ver un poco también el ejercicio que Sloder buscaba. Bueno, no sé si Sloder todavía está por aquí. Ah, sí, Yo está. estoy John. Ok. Ya vamos con su ejercicio, Sloder. Ok, entonces este es 3 y este es 4. Entonces de 3, 4 por transitividad. Okay. Se tiene que U cuadrado va a ser menor o igual a el supremo de M. Y entonces este es 5. Y ahora sí, de este de acá, de 2 y 5, bueno, y el ejemplo que muestre que la conclusión puede ser falsa. Eso es de ponerse a buscar un número.
Bueno, este sí lo vamos a intentar. Si a alguno no le quedó claro. Ok, está Yo, claro. Ajá. yo voy por, digamos, ahí lo que he entendido es encontrar que x al cuadrado es menor o igual al supremo de m. Ujú. Y- De aquí para abajo, ajá. Esa era la idea. Lo que pasó, ¿sí? Ahí donde está el i, a donde está el i, supremo de m es menor o igual a v al cuadrado. Ujú. De aquí para abajo no entendió. No lo he visto, es que estaba entendiéndolo y copiándolo. Ah, ok. Está bien. Sí, es que ahí ya esto es parte de nuestra conclusión. Ajá. Porque queremos llegar a u cuadrado es igual al supremo de m. Solo hace falta que esto sea mayor a u cuadrado. Y por eso es que nos devolvimos a la primera igualdad que nos dicen que u es igual al supremo de s. Y eso implicaba dos cosas. Fue que al principio solo utilizamos una. Bueno, solo utilizamos esto, que u es la cota superior. En realidad de estas dos, ajá, solo utilizamos esto. Ok, creo que aquí más bien falta un paso. Ujú. Sí, aquí lo escribí así. Y es que u es menor o igual al supremo de s y el supremo de s es mayor o igual a... Ah, bueno, eso es lo mismo. Ahí es menor o igual. Ahora más bien. A u. Es así, así. Ok. Bueno, si quieres tomar eso. Y vamos a ver ese último ejercicio. ¿Cuál era el slower? El que usted quería. Podemos ver, pensar como... El 23. El 23, ok. Vamos a ver. Dice que sean SIT. Es que bueno, igual la idea es como ustedes me lo envían con tiempo y yo hago toda la demostración formal. Ahorita lo que podemos hacer es ver cómo se abordaría. John, Ajá. hágame un favor. Sí. Devuélvase un toque ahí donde tenía apuntado el ejercicio anterior. Ahí. Sí, ya. Gracias. Vamos. El 23, ok. Subconjuntos no vacíos de R más y supongo que si son acotados superiormente. Sea el conjunto definido por la multiplicación. ¿Ves? Es que esto es lo bueno, digamos, de los ejercicios que vimos hoy. Son como los mismos pasos. Yo estaba viendo este ejercicio y realmente es como lo mismo. Primero usted llega a una parte de la desigualdad y la otra la construye despejando. Okay, intente eso. O sea, a ver. Posiblemente aquí al que llegaría más fácil es que, bueno, S es menor al supremo de S y T menor o igual al supremo de T, los multiplica, S por T menor o igual al supremo de S por el supremo de T, más esta T en mayúscula, ahí. Entonces, de aquí, esto es cota superior y ustedes hacen todos los pasos y al final dicen que la menor de las cotas superiores, que ya existe el supremo de U. El supremo de U más bien es mayor, entonces es muy parecido, eso se los dije antes, todos esos ejercicios parecen un montón. Solo hay que ir teniendo cuidado.
Sí, es que yo hice la mayoría de eso, de esa demostración, sí. Ujú. Pero vieras que me enredé en eso de la división. Cuando uno decía que pasaba T a dividir, Sí, eso que hizo usted. sí. Ahí yo lo hice también, nada más No que sabía con qué seguir o así. sí, no, hay que. Sí. Es por eso. Tiene que entonces. Pero ahí va. Este, Ese era, bueno, del quiz. Terminé, yo lo hice, puedo mandarle la demostración para ver qué tal la ve usted, porque aquí el profe revise eso, no. sí, sí.